reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Behold him in whose time the house of God Simón, was hijo de built. Onías, fue el sumo sacerdote que en su vida reparó la In his casa time y en the sus reservoir días was dug, fortificó el santuario. full with the En vastness sus like the días fue seas. excavado el He depósito de protected his agua, un people estante against como el breakers mar de ancho. and strengthened Él his saints cuidó de su against the pueblo enemies. para evitar su ruina Like a star y shining among the fortificó la clouds, ciudad like the contra el full asedio. moon at the holy Como el days, lucero del alba en medio de like las the nubes, sun shining como upon la our luna temple, llena, como el like the sol que rainbow brilla sobre el appearing templo del in a cloudy Altísimo, sky. como el arco iris que ilumina las nubes de gloria. Verbum Domini. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha. No vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el, el lote de mi heredad. A reading from the letter of Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Brothers, Hermanos, may I never boast of any Dios me libre de gloriarme, cross of our Lord si no es Jesus en la Christ. cruz de nuestro Señor Through it, Jesucristo, the en la world has cual been el mundo crucified to está me, crucificado and I para to the mí world. y yo para el mundo. It means nothing Pues lo que whether cuenta one no is es circumcised or not. circuncisión o el All that matters incircuncisión, is that one sino is created una from him. criatura nueva. Peace and mercy La paz y la to all misericordia de those follow Dios vengan sobre todos los the que se image ajustan of God. a esta norma. Henceforth, También let no man trouble me, sobre el for Israel I de bear Dios. the brand marks of En Jesus, adelante my que Lord. nadie me venga con molestias, porque yo Brothers, llevo en mi cuerpo las may the marcas de favor of Jesús. our Lord Jesus Christ La gracia be de with your nuestro spirit. Señor Amen. Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. On one occasion, En aquel tiempo, exclamó Jesús, Lord of heaven and earth, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, what you have hidden from the porque has learned escondido estas and cosas a los sabios y revealed entendidos to the merest y se children. las has revelado a la These gente truths sencilla. you Sí, have Padre, graciously willed it así so. te ha parecido Everything mejor. has been given over to Todo me me lo ha by my entregado mi Father. Padre, No one knows the y Son nadie but the conoce al Father, Hijo más and que no el one knows the Padre, Father but y the nadie Son, conoce al and the Padre, one to whom the Son sino el wishes to Hijo y reveal him. aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. All Vengan a you mí, who are weary todos los and que find están life in my cansados y story, agobiados, and I will refresh y you. yo los aliviaré. Take my yoke upon your Carguen shoulders con mi yugo and y learn from aprendan me, de mí, for I am gentle que soy and humble manso y of heart. humilde de corazón, Your souls y will find encontrarán su rest, descanso, for my yoke is easy porque mi yugo and my burden es is llevadero light. y mi carga ligera. Verbum Domini. God's mercy, like Today we celebrate the great solemnity of Hoy celebramos la gran solemnidad de San Francisco. brothers Me here gustaría dar la bienvenida a nuestros hermanos for franciscanos locales aquí de Birmingham, here in the quienes city. realizan una gran labor con los pobres St. aquí en la Francis ciudad. San is one of the most Francisco popular es saints. uno de los He santos lived from más populares. 1181 to Vivió del año 1226. 1181 a And this is a 1226 time of great y es una change época de in the gran medieval cambio. period. En el There was a periodo rise in the medieval merchant class of which St. Francis' había father was una part of. He was a devout clase merchant, de mercaderes traveled all the way to en France at auge. El nightfall. padre de San Francisco era Had a mercader, great love for the viajó hasta French Francia culture para and comprar people, and eh, named his son Francis ropas after para the comerciar. after that. Tenía un gran He amor would por have Francia, así que le puso Benedictine Francisco a su hijo monasteries that por he'd ello. risen up Habían in monasterios hundreds of benedictinos que years habían surgido uh, durante cientos de preceding this años time, but would be antes de great esa época, sources of pero serían stability. gran fuente de estabilidad Cities would actually y rise up around las the ciudades de hecho Benedictine surgirían en torno monasteries. a los monasterios And this benedictinos. time of change now, Pero that esa época de there was greater cambio travel ahora because the había más Crusades viaje porque las had been going cruzadas on and they habían developed more estado of a road system sucediendo y to desarrollaron travel un people sistema vial rather than in a mejor crusade and go to the para que las Holy personas Land pudieran gathering armies. ir en They had wide cruzada roads and a allowed Tierra Santa, people los to travel. ejércitos. And there was also conflict Y between también había the papal conflicto cities, the imperial entre las cities. ciudades papales, Assisi las was ciudades an imperiales. imperial city, Asís era una and there ciudad was lots of imperial conflict y between había mucho neighboring conflicto cities and entre las ciudades even aledañas between e the incluso emperor, the kings of the time. entre el emperador y los reyes de la So época. many people wanted Así freedom que muchas from personas the querían servitude of the feudal libertad de la system. servidumbre del The rising sistema merchant class feudal. gave them money.
la coinage was clase developing comerciante en in auge euros, les daba where dinero, safeguards estaban could desarrollando be el formed, sistema de but monedas the protection wasn't comerciales. needed as much. So there's maybe, Había un sistema de ejércitos mercenarios, pues un ejército permanente no era necesario, I think one of y the things había we un can see that anhelo más grande de love of libertad. St. Y Francis creo que is una de las cosas even que today, a la gente le encanta de San especially when we go to our Francisco es crazy que different hoy en burdens, especial puede is que that tengamos freedom, cargas right? Really that diferentes, peace, pero esa the libertad, simplicity of esa God's alegría, freedom. esa paz, la sencillez de la vida del St. Evangelio. Francis San has this Francisco conversion experience. tiene He una was experiencia de part of a conversión, crusade, es parte de traveled una with them for cruzada, había a day, viajado and con then ellos was durante given un this día vision y of tiene una which is visión greater to serve the master or the que es servant. más grande servir al He wanted amo to o be, al siervo. wanted to do great Él quería ser things. caballero, él quería But hacer grandes the cosas, Lord was telling him, pero el serve the Señor le estaba master, serve diciendo, me. sirve al amo, The sírveme a primary of mí, your life. hazme a mí He also principal en tu had vida. an experience with También a tuvo leper una on the experiencia con un plains of leproso Assisi en that las llanuras de was a Asís, messenger from the Lord for que him. era un mensajero del And so Señor they para brought él, him to y conversion, esto and realmente he lo llamó a la anguished a lot conversión, about y what él was God calling him to sentía do, mucha angustia tratando de how to decidir live this para qué new era que lo life, estaba how llamando to Dios, cómo es que iba a reform vivir esa vida nueva things around e him. incluso reformar las And cosas it's a su debated alrededor. about what passages he Y actually turned hay un to. debate So con we took respecto a each had the readings, cuáles son los scripture pasajes en readings el from misal First que Corinthians él 11, leyó. San Nicolo, and some believe, Algunos creen actually in que, Baltimore, there's de hecho, en this Baltimore St. Francis hay un used in the misal museum there que in San Baltimore. Francisco utilizaba, lo tienen en un Some museo en believe he turned Baltimore. to Mark Algunos 10:21. creen que It's fue where the rich Marcos young man, 10:21, Jesus looks at la him with historia love, del joven rico, tells him, go que sell what Jesús you lo have mira and give con to the amor y poor le and dice, follow vende me. lo que tienes, dáselo a los Luke pobres chapter y 9, the sígueme. sending of the San Lucas 12, capítulo 9, el tells envío them, de do los nothing 12, for the cuando les journey. dice, no lleven nada para el Matthew camino. 16, Y if any Mateo man would come 16, after me, let si him deny alguien desea himself, venir take en up pos de his mí, que se cross niegue a and sí follow mismo, cargue su cruz y me me. siga. So he had the selling possessions, Así give que it to the poor, había que vender las posesiones, dárselo a evangelization, los pobres, dependence on la God. evangelización, la dependencia de We had a Dios. wonderful reflection on that sending Hay una maravillosa recently. reflexión acerca de ese The priest was envío de los saying, 12. well, maybe El the sacerdote estaba diciendo apostles in que this case, quizás or los the 72 apóstoles, that o he en sent este out, caso maybe los they were worried. 72 que What son if we're enviados, rejected? What if we quizás esté won't have preocupados. enough ¿Qué tal supplies to si carry? somos rechazados? ¿Qué tal si And no one tenemos guy was suficientes proposing this víveres para el meditation. camino? Maybe Jesus said, well, I don't Y want you to alguien worry about those things. propuso una Take meditación. nothing with you. You Jesús don't have to estaba worry about diciendo, no losing quiero it, que se right? preocupen de esas Have cosas, this no lleven nada detachment con ustedes, so we can así no tienen depend que on preocuparse de Christ. perderlo. Hay que tener ese And of course, desapego the y confiar cross. en Cristo. Y por To be a supuesto, la disciple, we cruz. deny ourselves, take Para up ser our cross discípulo and tenemos follow que him. negarnos a nosotros mismos, It is said that the cargar la saints cruz y are the seguirlo. Se dice que los santos reformers son los of verdaderos society. reformistas en la They're guided sociedad, by God's light. que son guiados They're por la guided by luz the de Dios, presence son of guiados God por la in His presencia de Word. Dios en su St. palabra. Francis would see that Y San presence Francisco vería in esa nature as well. presencia Maybe one of the en first to la really naturaleza también. articulate that. Fue uno de See los God's primeros en articular loving eso, hand in the en ver la created world around mano him, de Dios en el and mundo seeing his creado a su brotherhood, alrededor. sisterhood with other Lo veía como creatures. una hermandad con There otras were other criaturas. heretical groups at the time Había otros trying to grupos address herejes en la these misma issues. época tratando de These two abordar esos temas, mendicant orders, the pero Dominicans esas and dos órdenes Franciscans, mendicantes, los rose dominicos y up los during this time franciscanos, to be the surgieron durante esa true época path of para renewal. hacer la They took senda más verdadera de alms renovación. and went out Dependían de evangelizing limosnas the y world salían around a them. evangelizar al mundo a su As alrededor. I mentioned, they had the monastic movements at Mencioné the que time. tenían movimientos Even cities monásticos en rose up around these esa great época y que monasteries that incluso acquired ciudades property, surgían riches, alrededor de instruction, esos grandes became great monasterios sources of y learning, eran grandes fuentes of de science, aprendizaje, of preserving de ciencia, culture and de stability for the conservar la society and cultura y prosperity. estabilidad para la But sociedad, there was also prosperidad, pero temptations también había for tentaciones riches and things de outside riquezas, of the gospel. cosas And they were que nos accused of alejaban being del detached Evangelio. from the life of the early Christians Ellos and eran clerics acusados de estar especially desapegados de la falling into vida de los worldly primeros lifestyle. cristianos, que los clérigos These estaban en heretical especial groups cayendo en would la counter vida the del bishop's mundo. ministry and Así que los promoted grupos heretical herejes doctrines. You had the iban en contra de Albigenses los at the grupos de time. los They had obispos, contempt for the material promovían world and enseñanzas herejes. Tenemos opposition los to wealth albigenses de aquella época and que se oponían a las riches and riquezas y el amor por las opposition to cosas del all the mundo. material
Más adelante se convirtió en oposición a toda realidad material, incluso la negación del libre albedrío y un dualismo que veía un segundo principio de divinidad y un Dios malvado. Así que ese fue un intento fallido de abordar los temas del día. San Francisco escribiría su regla y la sometería a la aprobación de la Iglesia. Tenemos esa humildad de practicar obediencia, de ser guiados por la Iglesia y la vida del Evangelio. Como mencioné, creo que obviamente la atracción para muchos es esa libertad, alegría, paz. El Evangelio hoy nos dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Sean como niños que reciben todo de las manos del Señor y dependen de Él. Y toda renovación está centrada en torno a Jesucristo. Él nos salva a través de la cruz. San Pablo nos dice en la segunda lectura de hoy de Gálatas que Él presumiría solamente de la cruz. Y este es el lugar de renovación, que es todo lo que importa, dice él. Todo lo que importa es que uno es renovado en su creación. Eso sucede a través de la cruz. San Francisco aceptaría esa cruz de manera particular. De hecho, la cruz de San Damiano, esta hermosa cruz, tenemos una imagen en nuestra capilla aquí. En la iglesia de San Damiano estaría rezando lleno de angustia, preguntando qué debía hacer en su vida. Y la luz, y él ve la luz, él escucha el mensaje que dice, reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Y San Francisco al comienzo lo interpretó como una reconstrucción física, pero obviamente primero hace falta reedificar la iglesia de nosotros mismos. Esa renovación comienza en cada uno de nosotros personalmente. Así que esa renovación, él, acuda a la cruz. Él había recibido los estigmas los últimos 2 años de su vida, seguía el ejemplo de Cristo de manera tan estrecha. Y por supuesto, cuando nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en Él, su palabra, en las Escrituras, y su regla está llena de advertencias y referencias a las Escrituras, citas que podemos leer, y en la Eucaristía. Y la primera admonición, escribió 28 admoniciones para sus hermanos, y la primera se trata de la Eucaristía, y es la más larga de ellas. Él diría que viene a nosotros de manera humilde. Contemplemos al Señor con los ojos de fe. Creamos en que los elementos del pan y el vino son realmente su cuerpo y sangre, vivos y verdaderos. Y él exhortaría que Jesús siempre está con nosotros, sus fieles, en la Eucaristía. También ofrece hermosa alabanza a la Santísima Virgen María. Utiliza la frase Iglesia Virgen, Virgen hecha Iglesia. Ella es el primer miembro de la Iglesia. Ella es la expresión de la realización de la Iglesia personalmente. Así que él tenía una gran admiración, un gran respeto, una devoción a ella, de que ella es la que es elegida por Dios para hacer su palacio, su tabernáculo, su hogar, su sierva y madre. Él fomentó esa gran devoción a ella. Y luego haría los votos de pobreza, castidad y obediencia. La primera orden en adquirir las tres, en aceptar las tres, y el mismo que aceptó esa pobreza que vio en la vida del Señor, que fue modelo para nosotros al convertirse en un humilde siervo y al sufrir, y él habría de asociarse con los más humildes y servirlos, los leprosos, los pobres. Y él diría que al servir, en especial en la Eucaristía, que él diría, no se guarden nada para ustedes, para que aquel que se entrega totalmente a ustedes los reciba a ustedes totalmente. Esta renovación en San Francisco, en la orden, tuvo un enorme impacto en la sociedad y la cultura, en el arte y en llegar a la esencia del Evangelio, seguir al Señor, en edificar la comunidad y obediencia. Él formaría una orden terciaria para los laicos, donde ellos habrían de vivir esos
consejos, no como votos, como hacen los religiosos, sino para que puedan vivir ese espíritu de desapego, esa pureza de corazón, ser humildes y obedientes. Ese es el verdadero camino a la renovación. San Juan Laterano, la basílica, el hogar original de los papas, fuera de ella hay una estatua enorme de estos frailes franciscanos que están en camino a buscar aprobación para su regla. Está bastante lejos de San Juan Laterano, pero está lo suficientemente cerca que uno entiende la conexión, que están acercándose, y el Papa Honorio III o Inocencio III en aquel entonces tuvo una visión de aquel pequeño hombre que iba a sostener San Juan Laterano con su hombro, pues estaba desmoronándose. Así que aprobó esa regla que San Francisco viviría y a través de la cual sería gran fuente de renovación para la Iglesia. Todos estamos llamados a imitar estos temas en nuestras vidas. Esa cruz es lo que renueva la conexión con Jesús, la comunión con Él. Es fuente de la renovación tan necesaria hoy en día.